número 1. Hoy es lunes, es 11 de abril de 2022. El día de hoy vamos a continuar hablando de flujo de agua. Eso es exactamente lo que vemos en nuestra pantalla en la presentación. Dice capítulo 4, flujo de agua. Muy bien. Y queremos repasar qué es lo que ya sabemos. Entonces tenemos un contenido y en este contenido primero aparecen los conceptos generales. Hemos pasado una clase asociada con conceptos generales. Un segundo. Hecho. Entonces ahora sí vamos a poder marcar acá conceptos generales. Y luego hemos dicho, vamos a dedicarnos a flujo en una dimensión. Y en flujo en una dimensión hemos visto en primer lugar la ley de Darcy. Y una ecuación muy simple, V igual a K por I. Y ahí hemos dicho ese V asociado con el caudal, que es la velocidad de descarga, el caudal. Hemos entendido que es la longitud sobre el tiempo, una velocidad media, y que la verdadera velocidad promedio igual a lo largo de los vacíos es otra, una velocidad de flujo V sub S, que depende de la promedio y la porosidad. Y luego hemos querido ver el detalle del gradiente hidráulico delta H sobre L y nos ha quedado muy claro. Después hemos visto el coeficiente de conductividad hidráulica, la definición, cómo se determina en laboratorio con ecuaciones empíricas y en campo. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y en ese sentido hemos visto estas gráficas sobre el ciclo del agua, esta sobre la ocurrencia de agua en el suelo, esta también, esta sobre presiones, sobre energía, y esta con relación a la ley de Darcy. Con relación acá, hemos hablado de esta gráfica que se ve realmente llena de letras, pero hemos dicho no es tan difícil porque tiene un rango en la parte superior de 10 a la 2 a 10 a la menos 9 en centímetros por segundo, y nos habla del tipo de suelo, la determinación directa que puede haber y la determinación indirecta, y ahí entra el permeámetro de carga constante, el permeámetro de carga variable en esos rangos aproximados, y la prueba de carga en celda triaxial, además de la computación y los ensayos realizados en campo, ¿no? Así podemos ver dónde entra qué. Por eso la gráfica. Y si bien no se ve mucho, ya nos ayuda a ver los rangos donde funcionan los ensayos. Y con relación a los ensayos, pues hemos dicho que existe el ensayo de carga constante, el de carga variable, existe el de campo, y cuestión solo de utilizar esa ecuación en laboratorio, y después las estimaciones que se basan en la curva granulométrica. Y ahí hemos dicho, muy simple, existen 6 problemas asociados con esto. El ejemplo 4, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para practicar, y quizá tienen alguna pregunta en este momento. El primero sobre carga variable, el segundo sobre diferentes ecuaciones empíricas con el objetivo de ver las unidades y cómo introducir los valores en 4 suelos con 4 granulometrías en varios ensayos. El 4.3 con el objetivo de lo mismo con la ecuación de Keohane-Kármán, luego la de Kruger,
Mash y Denny. Y la última ecuación en función de un ensayo para saber cómo utilizar estas relaciones empíricas. Las han hecho, tienen en este momento todo en PDF y están listos para subir, pero aparte tienen preguntas, dudas que han podido surgir. Entonces, este es buen momento para hacer cualquier pregunta. De cualquier ejercicio ligero, dejo primero de algo, creo, no lo escucho muy bien. De los ejercicios que están en la pantalla. Tengo la duda del ejercicio 4.5. Creo que no nos da el índice, el límite de, no, el límite plástico. Ya, seguramente no se utiliza. ¿Por qué necesitarías el límite plástico? Sí, ahí tenía la duda, es que nos está pidiendo calcular el índice plástico y el límite de contracción. Ya. En realidad lo que ese ejercicio pide no es perfecto porque salía de un examen, pero ese ejercicio en realidad dice lo siguiente. Determine el valor de K y utilice la ecuación esta y ese K va a ser función de la granulometría a través de un diámetro phi y de un sigma sub i que es función a la vez de otros diámetros. Eso es lo que dice ese ejercicio. ¿Entiendes mi respuesta? No, ingeniero, si podría explicar algo mejor. Que solo debes calcular K. Y los otros incisos, ¿no? Entonces, No tienes ni siquiera datos. No estamos en el tema del límite de contracción. esa era mi duda. Entonces, yo lo puse, falta datos, lo puse. Ok. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Y después de estos ejemplos, lo que nos queda en una dimensión es determinar el caudal y las presiones. Eso es lo que nos queda ahora. Caudal y presiones en una dimensión. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso y vamos directo al ejemplo 4.7. El ejemplo 4.7 dice, para la figura que es esta de acá, se pide determinar la presión de poros en el punto A. Vemos aquí el punto A y entendemos que aquí hay un suelo 1, luego un suelo 2 y después un suelo 3. Y cada suelo tiene su propia coeficiente de conductividad hidráulica, K1, K2 y K3. Y adicionalmente tienen una sección
este de acá tiene una sección perpendicular al movimiento de agua A1, el otro A2 y el otro A3. Y el valor de K está aquí y además recorre una sola longitud, 5L, 4L, 3L. Y los datos de K, L y A están acá. Entonces se conoce la geometría, se conoce el tipo de suelo que está ahí. Y ahora hay un movimiento de agua porque aquí hay un cierto recipiente y el agua entra a este lado, pasa por los tres suelos, llega al otro lado y tiene este nivel. Entonces, de entrada, uno ve que hay una diferencia de alturas totales entre un extremo y el otro extremo. Entonces, anota, primera idea, hay un delta H. Y aquí hay una cierta escala. Este valor está en 30 centímetros, este otro valor está en 100 centímetros. Entonces las diferencias son 70 centímetros de diferencia de altura total. Por lo tanto, hay flujo. El flujo va a ser muy claro del nivel más alto al nivel más bajo. El flujo es en ese sentido. Y eso es lo que llamamos un flujo en una dimensión. ¿De acuerdo? Y ahí hay que saber cómo manejar las cosas. Bien, entonces en este ejercicio en especial vamos un poquito más, es el mismo ejercicio. Y primero nos damos un nivel de referencia, porque el nivel de referencia puede ser absolutamente cualquiera, ¿no? Y decimos nuestro nivel de referencia aquí, lo ponemos a este nivel, a 0. Podríamos ponerlo más abajo, podríamos ponerlo más arriba. Es lo que en esta escala es 0 y ese es el nivel de referencia. Excelente, ¿no? En realidad es solo para subrayar nivel de referencia, pero entiendo muy, muy bien que el nivel de referencia está asociado con esa línea. Y a partir de eso me interesan los siguientes puntos. Un punto de entrada al suelo, un punto de salida del suelo 1, otro de salida del suelo 2 y otro de salida del suelo 3. Ahí veo yo 4 puntos y los defino, ¿no? Son 4 puntos claros, conocidos. Y ya podría yo decir cuál es la elevación de esos puntos, ¿no? Porque ya tengo un nivel de referencia. Entonces ahí les pregunto a ustedes y espero que abran su micrófono y comenten. ¿Cuál es la elevación del punto 1? $55 Evidentemente, 55 centímetros. ¿De dónde a dónde veo? Veo mi punto 1, está aquí, y mi nivel de referencia está ahí, entonces son 10, 20, 30, 40, 50, y supongo que se ha dibujado hacia la mitad. De ahí viene el 55 centímetros de la elevación del punto 1. Y noto que con respecto a ese nivel de referencia, el punto 2, el punto 3 y el punto 4 están a la misma elevación. Primera idea. Segunda idea, yo quiero saber cuál es la altura total en todos estos puntos, ¿no? Eso es clave. Quiero saber la altura total. Entonces, lo que necesito es saber cuánto en un piezómetro se elevaría el nivel de agua en todos estos puntos. Entonces ahí dibujo todavía otros 2 piezómetros, de acuerdo a lo que veo acá. Y pongo un piezómetro en el punto 1
porque me interesa en ese punto realmente. Denme solo un segundito. Decimos es como un tubo en el punto 1. Lo que estoy agarrando mal mi reglita, en lugar de hacer el dibujo la estoy moviendo. Denme un segundo, a veces suceden esas cosas. En un minutito vemos nuestra línea. Entonces ahí aparece una línea que es un piezómetro y al final también hacemos lo mismo y ponemos otro piezómetro. Y decimos, estos son piezómetros. Ni duda cabe. Este lo podemos mover un poquito más ahí. Perfecto. Y el otro está bien. Entonces ahora salimos de este modo y continuamos. Entonces la idea es que yo estoy poniendo tubos en varios lugares, tubos imaginarios, pero que si estuvieran ahí me dieran ciertos niveles. Entonces, este de acá es un tubo, este es otro tubo, este es otro y este es otro, y son piezómetros. Y hemos visto en laboratorio que pueden ser mangueras, ¿no? Y en esas mangueras puede verse el nivel del agua. Pueden ser tubos de vidrio, tubos de plástico, podrían ser. Aquí simplemente digo, ahí están mis tubos. ¿Y qué debo esperar en cuanto al movimiento? Yo he llevado en hidráulica que si yo tengo una tubería de agua, puedo yo hacer el cálculo desde un tanque, veo que entra la tubería y un codo y llego a otro punto y yo espero poder calcular la pérdida de energía, eso es hidráulica 1, hasta este punto, entonces yo podría encontrar el nivel ahí. Pero eso en hidráulica, cuando resulta que el flujo de agua es turbulento, cuando la velocidad es grande. Pero ¿qué va a pasar aquí? El flujo de agua va a estar condicionado por los suelos que hay aquí. Y hemos dicho que eso hace que no consideremos la línea, la velocidad es muy pequeña. Por eso la ley de Darcy es válida, ¿no? Eso es lo que hemos dicho en estos casos. Entonces, si esa es la idea, simplemente decimos, al ser la velocidad muy poca, la energía que se pierda va a ser igual muy poca, ¿no? Entonces, en ese sentido, simplemente nosotros decimos, voy a asumir en estos ejercicios, voy a asumir en estos ejercicios que es el mismo nivel. Déjenme un segundo aquí. Perfecto. Ahora sí, vuelvo aquí. Vuelvo a lo de asumir. Disculpen la distracción. Muchas veces tengo que ver los alumnos que entran y salen y otros detalles. Entonces,
Les decía, entonces es lógico asumir que el nivel que se da aquí es el mismo en este tipo de ejercicios. Y en este otro lado, ¿no? Esa es la altura de agua, porque a la velocidad que se mueve, prácticamente digo, resulta que esto tiene el mismo nivel, la pérdida ahí es mínima, entonces es la misma. Podría yo calcular exactamente una pérdida, pero eso además es de hidráulica. Entonces yo asumo en este tipo de ejercicios que tengo el mismo nivel. Y en este otro piezómetro pongo el piezómetro y yo veo que debo tener el mismo nivel. Entonces, ¿hasta dónde llega el nivel en este otro piezómetro? Hasta esta altura. Entonces, realmente en el otro caso, el nivel viene a ser este de acá, ese de ahí. Por lo tanto, el tubo, si bien inicialmente lo puse arriba, debo entender que ese tubo, que puede ser un tubo de ese estilo, pues en lugar de tener el nivel arriba, tiene el nivel hacia abajo. Y he visto varias veces eso en, uh, en los dibujos que he visto antes y en la misma ley de Darcy, un tubo que baja y después sube y puede medir esta variación. Entonces ahí vuelvo a ver y digo, ahora entre el punto 1 y 4, que es la entrada y salida de mi sistema, hay una diferencia de alturas, ¿no? Es muy clara la diferencia de alturas entre el punto 1 y el punto 4, que es del total del sistema. Y es la que ya vi antes, corresponde a 70 centímetros. ¿Verdad que sí? Bien. Y ahora también puedo saber la altura total en los diferentes puntos. Y quiero anotar eso. Quiero saber cuál será la altura total en uno. Luego quiero saber cuál será la altura total en 2. También quiero saber la altura total en 3, porque ya sé las elevaciones, ya me las han dictado hace un momento. Y la altura total en 4. Entonces, ¿podrían abrir su micrófono y decirme cuál es la altura total en 1 con todos los conceptos de altura total que hemos visto? ¿100 centímetros? 100 centímetros. ¿Alguna otra opción? Bien, no hay otra opción, es correcto, porque desde donde está el nivel de agua hasta el nivel de referencia hay 100 centímetros, ¿no? Entonces no hay problema con aquello. ¿Qué representa eso? Que aquí debemos anotar. Perdón. Lo que pasa es que pongo el mouse en otra ventana y suceden esas cosas. Entonces anoto 100 centímetros. Perfecto. Y ahora me pueden decir cuál es la altura total en el punto 2. 90 centímetros. Sí, no. Sí, porque ahí está dibujada, pero realmente es 90 centímetros. La respuesta es no, no la conozco, porque no sé en este caso cuál ha sido la pérdida para llegar del punto 1 al punto 2. Solo he dibujado una altura.
Entonces, lo estricto es que la altura 2 no conozco. Y la altura 3 tampoco conozco, pero he dibujado un valor que sea menor al anterior, porque ha habido alguna pérdida, pero no la conozco. Y la del 3 tampoco. Ahora la misma pregunta para el punto 4. ¿Cuáles dirían ustedes que es la altura en el punto 4? Esa es conocida y es 30 centímetros. Excelente. Y si voy a querer calcular algo, evidentemente, voy a querer saber esas alturas y voy a querer aplicar alguna condición. ¿Y cuál es la condición que yo sé? Es la ley de Darcy. Entonces, el caudal es K por I por el área. Y hay 3 suelos, ¿no? Y además, algo que yo sé en estos casos es que la diferencia de caudal entre suelo y suelo es cero, es lo que se conoce como la ecuación de continuidad. Puede variar la permeabilidad, puede variar la sección, pero el caudal en el suelo 1 va a ser igual al caudal en el suelo 2, igual al caudal en el suelo 3. Eso es importante. La idea, la misma que uno ve en hidráulica sobre la ecuación de continuidad. Bien, eso me va a permitir de seguro hallar alturas, porque esa es la ley de Darcy que está detrás, y eso es lo que quiero aplicar. Entonces, ¿qué dirían, por ejemplo, con respecto al gradiente hidráulico? Podríamos decir que el gradiente hidráulico podemos conocerlo y podríamos hacer cierto cálculo y poner primero la definición. Entonces, en ese sentido, aquí digo, el gradiente hidráulico en el suelo 1 es el delta H entre 1 y 2, y puedo yo decir es un delta H1 sobre el L1. Y el delta H1 no lo conozco, pero está relacionado con eso, ¿no? El delta H1. Y en el suelo 2 yo puedo decir hay un gradiente 2 igual a un delta H 2 sobre una longitud 2. Y el delta H tampoco lo conozco, es un delta H2 aquí. Y finalmente entre estos últimos puntos hay un delta H3 en el suelo 3, entre este y este punto, pero es solo dibujado, no es que conozco, y hay un delta H3. Y yo voy a poder aplicar así la ley de Darcy. ¿Y realmente qué se hace? Se aplica eso, se dice el caudal en 1 es igual al caudal en 2 igual al caudal en 3, eso es lo que está en su texto, esa es la ecuación de continuidad. Y además está la ley de Darcy, caudal igual a K por A por I. Por lo tanto, el caudal en el suelo 1 es K1 por A1 y el gradiente hidráulico delta H1 sobre L1. El caudal 2, K2 por A2 por delta H2 sobre L2. Y el caudal 3, K3 A3 por delta H3 sobre L3. Y como estos son iguales, aquí digo, primera idea, caudal 1 igual a caudal 2. Segunda idea, caudal 1 igual a caudal 3. Entonces, en el ejercicio hay relaciones. Por ejemplo, el caudal en 1 es 9 veces, el área 1 es 9 veces A, K1 es K, el delta H1 es delta H1 sobre 5L y así sucesivamente. Entonces, yo puedo introducir lo que corresponde a este ejercicio, a esta relación, y termino diciendo que el delta H1, la pérdida en el primer suelo es 5/18 de la pérdida en el segundo suelo. E igualando el caudal 1 al caudal 3, termino diciendo que la pérdida en el suelo 1 es 5/6
de la pérdida en el suelo 3. Y el delta H1, como está aquí, es claro y obvio. Cada uno de estos tiene su relación y su definición. Va a ser el H1 menos el H2, el delta H2 el H2 menos el H3 y el delta H3 el H3 menos el H4, como he visto. ¿Y qué conozco? Lo que he visto hace un momento. Conozco que el H1 es 100, el H4 es 30 y el H2 y el H3 son incógnitas. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces el asunto es muy fácil. Pero entienden lo que se ha visto aquí, lo que se hace acá, pueden hacer sus preguntas. Bien. Entonces, si tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, uno puede agarrar su calculadora, puede hacer cierta álgebra, eso no importa. La cuestión es muy simple, dos ecuaciones con dos incógnitas, y termina diciendo que el valor de H3 es 44.48 centímetros y el valor de H2 es 87.93 centímetros. Esos valores que decía no conozco, ahora los conozco y he calculado H2 y H3. Excelente. Entonces ahora yo puedo hacer un buen gráfico con estos valores exactos y puedo decir voy a ir tras las alturas totales a lo largo de todo el perfil, lo que he estado viendo hasta ahora, alturas totales. Y voy a hacer un gráfico de altura total en función de la distancia. Por lo tanto, puedo yo decir, aquí viene la altura total H. Y aquí viene la distancia X posible. Y la distancia X está asociada con mi suelo. Entonces aquí donde empieza el punto 1 es 0. Donde viene el punto 2 es algún X que es 5L y así sucesivamente hasta el punto 4, ¿no? Para esas distancias. Y a cada punto le quiero dar la altura total. Y acabo de yo ver y entender cuáles son esas alturas y puedo hacer un nuevo gráfico asociado con esto. Y yo le doy una escala a este gráfico. Puede ser esta de acá, puede ser otra. Yo estoy dibujando la altura total en función de la distancia. Y aprovecho de decir que este es el mismo 0. Obviamente puedo yo utilizar estos mismos valores. Aquí aparece el 50 y aquí el 100. Pero noten que es otro eje, ¿no? Yo estoy diciendo cuál es la escala de este eje. No es esta, sino es este eje que va a coincidir. Y ahí yo puedo dibujar el valor que le corresponde a cada altura. Y digo, ya conocía de H1 y de H4, que eran valores de 100 hasta ahí, ¿no? Lo que equivale, incluso puedo primero poner el nivel de agua en 100, luego el nivel en 430, puedo poner ahí el nivel en 4, y acabo de descubrir las alturas totales para el punto 2 y 3, y he dicho es para el 2, 87.93, podría decir incluso 88. Entonces vengo aquí y veo
80, 90, entonces estaba bastante bien estimado, 88. Y para el otro, el 3, 44.48, como 45 para dibujar. Entonces 45, un punto más o menos por ahí. Entonces digo, ese sí, ya al estimar estaba más lejos. Pero finalmente conozco un primer punto en 100, un segundo punto casi en 89, el otro casi en 45 y el último en 30. Y son puntos relacionados con la altura total. Y ahora simplemente digo, y ahora puedo unir esos puntos porque yo sé que la altura total va a ir bajando en cada suelo de forma lineal. Eso está asociado con el gradiente hidráulico y la pérdida de carga K. Entonces no es difícil decir que aquí debo poner una línea y luego aquí es otra línea. Voy a intentar que esta otra línea sea más línea. Y de ahí tengo otra línea. Entonces acabo de ver en todo mi suelo la altura en función de la distancia. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Ahora, si yo conozco a lo largo de todo el perfil, me imagino en el punto medio aquí. Y digo, además, quiero yo saber en un punto aquí cuál sería la altura. Este es el punto 1, este es el punto 2. ¿Y qué pasaría aquí a un punto medio? ¿Podría yo saber la altura en el punto medio? La respuesta es sí. La altura está asociada con esta relación lineal, entonces va a la mitad. Y si uno es 100 y el otro es 87.93, divido entre 2 y yo sé exactamente la altura total en ese punto, en el medio del suelo 1. ¿Me pueden dictar ese valor? $93.97. Perfecto, entonces 93.97 centímetros es la altura ahí. Y puedo yo hallar esa altura en cualquier otro punto, ¿no? Eso queda claro. Si deseo hallar en la mitad del punto del suelo 2 o la altura total en la mitad del suelo 3, o deseo hallar a un quinto de toda la longitud que va a recorrer, por supuesto que puedo, porque es una línea. Entonces, así tengo yo las alturas en cualquier punto. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Luego, quiero dibujar las alturas piezométricas. Es también posible. Y yo sé para dibujar una altura piezométrica necesito recordar cuál es, cómo se calcula. Entonces digo, cualquier altura total es una elevación más la altura piezométrica. Por lo tanto, la altura piezométrica siempre va a ser la altura total menos la elevación.
esas van a ser las alturas piezométricas. Consecuencia, aquí yo también puedo poner altura piezométrica en función de la distancia y darle el eje que quiera. Puedo, en este caso, por citar algo, mantener este valor de 0, seguir con el 50 aquí, poner el 100 aquí. ¿Podría cambiar de escala también? Puedo, ¿no? Solo cuestión de entender qué estoy dibujando. Y así empiezo y digo, voy a empezar con la altura piezométrica en el punto 1. Entonces la altura piezométrica en el punto 1 es la altura en 1, 100, menos la elevación, que ya he visto hace rato, 55, ustedes me han dictado. Por lo tanto, 100 menos 55 es 45 centímetros, es la altura piezométrica en 1. Vengo aquí a mi escala y digo, ¿dónde está el 45? Aquí está el 50, por lo tanto el 45 está ahí. Marco ahí la altura piezométrica, 45 en 1. Y puedo hacer lo mismo para el punto 2, la altura piezométrica en el punto 2 es la altura total en el punto 2. La altura total en el punto 2 es 87.93. 87.93 menos la elevación 55. Por lo tanto, la altura piezométrica en el punto 2 es ¿cuánto? ¿Me pueden dictar? $32.93. 32.93 centímetros. Entonces busco dónde está el 30. Entonces seguramente ese valor está por aquí. Excelente. Y como la altura total era la misma, entonces la relación es lineal, entonces aquí hay una relación lineal. Y de la misma manera puedo hallar la altura piezométrica en 3. Aquí solo voy a decir, eso tiene que ver con la altura 44.48 menos 55. ¿Cuánto es 44.48 menos 55, que es la elevación en 3? Menos 10.52. Menos 10.52 centímetros. Entonces digo, aquí este valor era 0, este seguramente es menos 10. Y en este punto llego, en el punto 3, la altura piezométrica es negativa. Por lo tanto, una vez más, pongo una línea ahí. Y luego viene la altura piezométrica en 4. Y la altura piezométrica en 4 es el valor de la altura en 4, que es 30, menos la elevación, donde estoy, ¿sí? Menos la elevación en 4, que es 55. Entonces, ¿cuánto es la altura piezométrica en 4? Menos 25. Menos 25 centímetros. En esta escala, seguramente 10, 20, 25. En 4 es menos 25. Y el valor es menos 25. ¿Está bien? Ha quedado dibujada en una relación lineal la altura piezométrica en este caso. Uno dice, tal vez hubiera sido mejor poner el 0 aquí arriba, se va a ver mejor. Está bien, no importa, es como sea. Pero qué interesante que la altura piezométrica sea menos 25 y es lógico, ¿no? Del punto ahí no es hacia arriba, sino es hacia abajo 25. Por eso la altura piezométrica es menos 25. Porque la clave es que la altura total es la elevación más la altura piezométrica. Bien, y esa es la manera en la que uno puede conocer alturas piezométricas en cualquiera de estos puntos.
¿Desean hacer alguna pregunta? Bien. ¿Qué otra cosa podemos nosotros graficar acá? Aquí está clarito, podríamos nosotros determinar la presión de poros. Y he visto en la primera clase de flujo de agua que la presión de poros, aquí le podemos dar un otro color, déjenme un segundito. Y presión de poros, podríamos decir, le damos este otro color y anotamos y decimos cuál es el valor de presión de poros. Simplemente anotamos el valor de presión de poros es gamma del agua por la altura piezométrica. Eso hemos visto en la primera clase de flujo de agua. Excelente. Entonces así yo puedo igual ahora en esta gráfica poner U en función de X y darle una escala. Pero todavía no sé la escala, entonces calcularé algunos valores. Por ejemplo, la presión de poros en 1. Entonces puedo yo decir la presión de poros en 1 es gamma del agua 9.81 kilonewtons por metro cúbico multiplicado por la altura piezométrica en 1. Es lo que he visto antes, 45 centímetros. 45 centímetros. Claro, y abajo metro cúbico, aquí centímetro, entonces este centímetro lo convierto a metros. Entonces digo 100 centímetros, 1 metro. Por lo tanto, la presión de poros en 1 va a ser 9.81 por 0.45. Y las unidades kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Pueden hacer esa operación y decirme cuál es la presión de poros en 1? 4.41 kilonewtons por metro cuadrado. 4.41 kilopascales. Perfecto. Y de la misma manera puedo calcular la presión de poros en 2 y calcular la presión de poros en 3 y la presión de poros en 4. ¿No? Entonces, pongamos aquí arriba cuánto va a ser la presión de poros en 2. Tiene que ver con gamma del agua, 981, por la altura piezométrica, 32.93 entre 100, para que salgan las unidades correctas. Entonces, 9.81 por 32.93 entre 100, ¿cuánto saldría la presión de poros en 2? 3.23. 3.23. ¿Y cuánto la presión de poros en 3? El siguiente punto está asociado con 9.81 por menos 10.52. Entre 100, ¿no? ¿Cuánto sale este caso? Menos 1.03 kilopascales. Perfecto. Entonces anoto eso, déjenme. Menos 1.03 kilopascales. ¿Y la presión de poros en 4 cuánto sería?
La presión de poros en 4 tiene que ver con el valor de menos 25 sobre 100 entre por Menos, 981. ¿Cuánto? menos 2.45. Menos 2.45 kilopascales. Entonces tengo una relación de valores entre 441 y menos 245. Podría yo tomar cualquier escala, podría poner el 0 aquí y a partir de eso contar 445 y menos, o podría yo hacer cualquier otra cosa, está bien, no hay problema, o podría poner el 0 aquí. Voy a intentar y digo, voy a poner ahí, solo para mostrar que puede ser cualquier cosa, ahí el 0, ahí el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 en la escala que ahora estoy poniendo. Y aquí el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4 y el menos 5. ¿Es correcto tener esa escala? Sí, no es ningún problema, ¿verdad? Entonces simplemente digo 441, entonces ese valor va más o menos 1, 2, 3, 4, 41 ahí. Para 2 ya me dice 323, entonces la presión de poros 1, 2, 3, más o menos ahí. Y para 3 menos 103, entonces menos 103 más o menos aquí. Y después menos 245, entonces aproximadamente ahí. Y lo mismo de antes, puedo trazar una línea recta entre cada uno de esos puntos y he obtenido la presión de poros en función de la distancia, ¿no? Eso queda claro. Bien. Y ahora si yo quisiera hallar un valor en el medio de presión de poros, igual puedo, ¿no? Entonces, si me dicen, quisiera hallar en el punto medio aquí o en cualquier otro punto, puedo. Y es fácil de hallar. ¿Me pueden dictar en ese punto medio cuál sería la presión de poros? $3.82 kilopascales. 3.82 kilopascales. Está bien. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Y luego volvemos a nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio decía, para la figura se pide determinar la presión de poros en el punto A, que es el medio del suelo 1, y aquí está. Ya sabemos, 3.82 kilopascales. Pero obviamente no necesitaba hacer todo eso, ¿no? Esto era para entender todo con relación a este dibujo. En el texto dice, mire, si solo tiene el suelo 1, tiene ese punto, entonces tiene una altura en el punto 1, tiene una altura en el punto 2 y tiene que calcular en el medio. Entonces dice, aplique la misma idea que aplicó antes. El caudal en el suelo 1 es el mismo caudal entre 1 y A. Y por supuesto, es el mismo suelo, K1 por A1, K1 por A1, y el delta H1 sobre L1, el delta HA sobre LA. Y de ahí
que uno pueda simplificar y decir el delta HA termina siendo 0,5 del delta H1. Y si conoce el delta H1, saca la mitad y ahí conoce el delta HA. Y si conoce el delta HA, va a poder hallar la altura en A, que es el punto medio, y después la altura piezométrica en A y luego la presión de poros. Y en este caso el mismo valor 382. Pensando en que el caudal que vimos antes, ¿no? Antes vimos caudal en 1, caudal en 2 y caudal en 3, que eran iguales, y se aplica la ley de Darcy. En nuestro caso decimos que ahora vamos a aplicar lo mismo, pero en este sector, este primer suelo hasta la mitad. Entonces, el caudal 1A y el total, el caudal 1. Entonces, se vuelve a igualar que el caudal 1A es igual al caudal 1. Entonces, uno termina con una altura total en A y puede calcular la altura piezométrica en B. Exactamente. Bien. ¿Se puede calcular más aspectos del ejercicio de si eso? Sí, se puede. Con todos los datos que ya tenemos, se puede calcular más. Veamos cómo hacer otros cálculos. Ahora, ¿qué marcamos? El gradiente hidráulico. Y volvemos a resaltar. Y decimos, ahora quisiera yo calcular el gradiente hidráulico y aplico lo de siempre. ¿Qué es el gradiente hidráulico? Y le doy algún otro color solo para decir que este es otro parámetro de cálculo. Le puedo poner, no. Y el gradiente hidráulico es un delta H sobre un delta L. La diferencia de alturas totales entre delta L. Por lo tanto, va a haber un gradiente hidráulico en el suelo 1, un otro gradiente hidráulico en el suelo 2 y un otro gradiente hidráulico en el suelo 3. Y puedo hacer el cálculo. El gradiente hidráulico en el suelo 1 va a estar asociado con el delta H del suelo 1. Entonces eso yo sé que es igual a el valor de 100 menos la altura total en 2. Que ya me olvidó. La altura total en 2, 87.93. 87.93. Dividido entre la longitud entre esos dos puntos, en este caso 5L. 5 y L dice que es 10 centímetros en este problema. Entonces ahí yo puedo saber cuál es el gradiente hidráulico en 1. ¿Pueden dictarme ese valor? 0.24. 0.24. Y lo mismo puedo hacer para el gradiente hidráulico 2. Y digo, el 2 tendrá que ser 87.93 menos 44.48. Dividido entre la longitud, que en este caso es 4 por 10. Entonces, ¿cuánto es el gradiente hidráulico en 2? 1.09. Perfecto. Entonces anotamos eso. Denme un segundito.
Un minuto. Ahora sí, 1.09, ¿no? Y lo mismo podemos hacer con el gradiente 3, y el gradiente 3 lo podemos anotar aquí, que va a ser el 87.93 menos el 30 último, dividido entre longitud entre ambos, 3 por 10. ¿Cuánto sale el gradiente en el suelo 3? 0.48. 0.48. Entonces aquí volvemos a escoger nosotros lo que se necesita y decimos el gradiente en función de la distancia, y tengo valores que van entre 0.24 y 1. Entonces podría yo decir en este caso, es cualquier cosa que puedo elegir, pero podría yo decir que el 0 sea este, que el 0.5 sea este y que el 1 sea este. Entonces, para el primer caso, 0.24, 1, 2, 3, 2, 24 ahí, y en todo el suelo el mismo gradiente. Perfecto. Y luego en el segundo caso, en el gradiente 2, 1, más o menos, entonces digo ese punto hasta ahí, ese valor, y el último caso, 0.48, entonces algo por ahí. Entonces la gráfica me queda muy clara. Eso ya mejor borro nomás, porque esa línea muy fea. Quiero decir, salta de un lado a otro. Pero está clara esta situación, ¿no? Hay un gradiente en el suelo 1 y en el suelo 2 otro y en el suelo 3 otro. ¿Preguntas? Bien, ¿qué más puedo yo determinar? Puedo ahora determinar el caudal, ¿verdad? Entonces ahora una vez más puedo resaltar el caudal. Y digo, el caudal es fácil. El caudal es el valor de K multiplicado por I, que es el delta H sobre L, pero ya tengo I específicamente, no me preocupo. Entonces anoto I y multiplicado por el área. Y el caudal tiene que ser el mismo, porque esa era mi hipótesis, caudal 1 igual a caudal 2 igual a caudal 3. Por lo tanto, puedo yo decir el caudal es igual al caudal 1, y el caudal 1 ser K1 por A1 por I1. Entonces solo es cuestión de ver qué es K1. K1 me dice que es K. A1 me dice que es 9 veces A e I1 he calculado. Entonces, en mi problema, aquí está, me dice K es 3.2 por 10 a la menos 4 centímetros por segundo. Anoto. 3.2 por 10 a la menos 4 centímetros por segundo. Y el área, me dice el área 100 centímetros por 9, 900 centímetros cuadrados. Entonces anoto por 900 centímetros cuadrados. Por el gradiente en 1, 0.24 por 0.24. Entonces este valor va a salir en centímetros cúbicos sobre segundo. ¿Me pueden dictar?
0.07. 0.07 centímetros cúbicos por segundo. Puedo, por supuesto, para que se vea mejor el número, hacerlo por minuto o por hora. No importa, eso es solo una conversión. La clave es que conozco ese valor de caudal. Entonces, cuando yo vaya a dibujar el caudal en función de la distancia, de acuerdo a la escala que me dé, no importa cuál sea, en todos estos suelos el caudal es el mismo, constante, y la gráfica será así. ¿Alguna pregunta? Bien. Y por último, también puedo yo ver las velocidades. Y puedo hacer una vez más alguna otra gráfica cualquiera, ¿no? Y en velocidades podría yo decir una velocidad tiene que ver con el caudal sobre el área o tiene que ver con K por I, ¿no? Eso entiendo. La velocidad, y es una velocidad promedio, tiene que ver con K por I. De modo, si conozco K y conozco I, voy a poder hallar la velocidad o la definición de caudal, velocidad por área, es lo mismo. Entonces, en ese sentido, igual puedo hacer el cálculo. Voy a pensar en una velocidad 1, en el suelo 1 es K del suelo 1. Eso es lo que vi hace un momento, 3.2 por 10 a la menos 4 centímetros por segundo. 3.2 por 10 a la menos 4 centímetros por segundo, multiplicado por el gradiente en 1, que era 0.24. Consecuencia, la velocidad en 1 tiene un valor. ¿Cuánto es? 7.68 por 10 a la menos 5. 7.68 por 10 a la menos 5 centímetros por segundo. Esa es la velocidad promedio. Entonces, en velocidad en función de la distancia, puedo hacer el mismo cálculo. Y si yo quisiera otra velocidad, la velocidad de flujo, V sub S, sería SV dividido entre la porosidad. ¿Puedo calcular la porosidad? Sí, es obligatorio saber la porosidad cuando hablo de esto. En este ejercicio no hay una porosidad, no importa. Y así puedo calcular la velocidad en 2 y la velocidad en 3, tanto promedio como cualquier otra. ¿Les ha quedado clara la idea? Como ahora con todo lo que ya sabía, puedo yo en un sistema calcular todo. Entonces, la idea V igual a K por I, que es muy simple, nos lleva a conocer todo lo que acabamos de ver en un sistema, en una dimensión. ¿En ingeniería civil tenemos esos sistemas? No, no tenemos, pero hay que conocer esto en la primera grada a pasar a otras situaciones. Muy bien. Y ahora, digamos, ese es el ejercicio 4.7, luego está el ejercicio 4.8. ¿Cuál es la diferencia del 4.7 al 4.8? Es la posición del nivel de agua, las secciones, ¿no? Aquí se dice un suelo 1, 2, 3, otras secciones a las anteriores. La del suelo medio tiene una sección mayor. Además, el nivel de agua aquí inicialmente parece más alto que aquí. Pero aquí resulta que se ha puesto una carga. Entonces, ¿cómo se trabaja con una carga? Uno dice, esa carga es sigma.
conocida y la voy a reemplazar por una columna de agua. Ese sigma tiene que ser U. Y como es columna de agua, U es gamma del agua por la altura piezométrica. Por lo tanto, la altura piezométrica que entraría en lugar de esa columna de agua tiene que ser sigma entre gamma del agua. En este caso, el valor de sigma es 13.734 kilopascales dividido entre gamma del agua 981. Entonces, la altura piezométrica de una columna de agua que reemplazaría esa carga sería ¿cuánto? 1.4. 1.4 metros, 140 centímetros. Perfecto, excelente. Entonces, eso quiere decir que en esta escala yo tengo que todavía subir de aquí hasta aquí y algo más arriba, ¿no? Los 140 centímetros. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, etcétera, hasta algún punto allá. Reemplazando esto por una columna de agua. Por lo tanto, si hubiese una columna de agua, estaría ahí. Esta altura adicional fuese 140 centímetros y el flujo se tiene que dar de izquierda a derecha. Y puedo hacer exactamente lo mismo. Y deben hacer lo mismo en este ejercicio 4.8, donde dice calcular la presión de poros en A y B. ¿Preguntas? Y luego está el ejemplo 4.9. La diferencia, nuestro permeámetro ahora está en posición vertical, ¿no? Ahí puedo ver en posición vertical. Excelente. Y aquí me da el área, me da K. Y voy a poder hacer los mismos cálculos que me pida acá. Lo de siempre. Y el ejercicio 4.10 trae otra vez otro permeámetro en esta posición con diferentes áreas tal cual se ve. Y además trae el valor de N de porosidad. Por eso además pide en función de la distancia la velocidad del flujo. Entonces, igual que antes, hay que hacer los cálculos correspondientes, pero ahora no en sentido horizontal, sino en sentido vertical, hacer todos los cálculos. Y eso es lo que representa la determinación de caudal y presiones. Le estamos agregando que estos ejemplos, el 4.7, el 4.8, el 4.9 y el 4.10. Cuatro siete, 4.8, 4.9 y 4.10. ¿Para cuándo? Para el jueves. Bien, digamos algo más en esta porción. Definamos qué es anisotropía. Y decimos, aquí tenemos un suelo, este es el suelo, y resulta que en este suelo, pues, hay movimiento de agua de izquierda a derecha. Y por lo tanto hay una oposición a ese movimiento que es K, K sub H. Y luego aquí tenemos otra vez el mismo suelo, pero el movimiento es en sentido vertical y hay una oposición del suelo a que se mueva en ese sentido. Y de esa manera podemos resaltar que aquí hay un K sub H y aquí hay un K sub B. Si K sub H es igual a K sub B, el suelo es isótropo. La propiedad
la misma en todas las direcciones, pero lo que se espera es que no siempre sea igual. Entonces no debemos esperar que el suelo sea isótropo normalmente, pero el suelo es isótropo, presenta isotropía si es que tiene el mismo K. ¿De acuerdo? Entonces ahí está aplicada una otra definición, isotropía. Y por último, el enfoque que aparece en algunos libros sobre movimiento en suelo estratificado, un poquito lo que es el laboratorio, pero comillas yéndonos a campo. En ese caso, algunos libros, y no vamos a entrar al detalle de cómo ver esto, pero sí entendamos qué dicen esos libros. Dicen, mire, hay diferentes estratos en campo, podría ser también en laboratorio, H1, H2, H3, hasta un HN, y el flujo, la dirección de movimiento es de izquierda a derecha, va a pasar por el suelo 1, por el 2, por el 3, y todos tienen una altura total H. En ese caso, el caudal total es la suma del caudal en cada estrato, y cada estrato tiene su propia relación, ¿no? De Darcy. Consecuencia, cuando uno dice, este es el caudal en este suelo, pero a la vez el caudal yo quiero que sea equivalente a un K por un delta H por un I equivalente, un I equivalente. Entonces de ahí aparece que el K equivalente de todo este suelo es la sumatoria de K por H sobre la sumatoria de H, tal cual. No hace falta saber más, solo que como es estratificado, termina en un K equivalente como si fuera un solo suelo homogéneo y ya. Y lo mismo en el otro sentido, cuando vamos en este sentido, lo propio, el caudal que circula es uno solo, y de ahí es que uno puede hallar un KV equivalente, diferentes suelos, pero el equivalente en K tiene esa relación, ¿no? Una idea general, no hace falta ver más. Eso y eso es lo que tenemos para la clase de hoy. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Estamos listos. Lo que todavía no les he subido es el nuevo cronograma. Les he escrito y les he dicho el viernes que esta semana seguimos avanzando y todavía no he subido. Me falta compatibilizar algo con el resto de las materias y tan pronto lo tengas se lo subo. Eso es hoy día, máximo mañana ya estamos listos. Pero la idea de que acabamos flujo de agua y entramos al primer parcial. Muy bien, entonces con eso dicho, acabamos acá. Tengan muy buena semana. No se olviden hacer sus ejercicios para entender. Al inicio de la clase deben tenerlos en formato PDF. Hasta el jueves.